Hola, con este vídeo acabamos la serie dedicada a la interpolación y extrapolación, y si en el anterior nos tocaba hablar sobre la función lineal, en esta ocasión vamos a hablar sobre la función cuadrática. En el anterior vídeo hablábamos de cuándo debíamos utilizar una función lineal o cuándo podíamos utilizar una función lineal de manera acertada, y si nos queremos hacer la misma pregunta sobre la función cuadrática, pues la respuesta será, en primer lugar, cuando tengamos al menos 3 puntos conocidos, y además cuando esos puntos conocidos no estén alineados, sino que más bien se aproximen a un tramo de una función cuadrática. Acordaos de que una función cuadrática viene siendo una parábola, o bien abierta hacia arriba o bien abierta hacia abajo. En el anterior vídeo además os hablaba de cómo podíamos ver a partir de una tabla de valores si era adecuado utilizar una función lineal para interpolar o extrapolar valores que no conociéramos. Os decía que nos debíamos fijar en la variación en intervalos iguales de la variable independiente y en ver qué pasaba con la dependiente. En esta ocasión lo que vamos a observar para saber que debemos utilizar una aproximación cuadrática, pues deberemos observar que nuestra variable dependiente crece y decrece, o al revés, o bien solo crece o solo decrece, pero vemos que a un ritmo que es variable. La situación entonces es la siguiente. Cuando queremos interpolar o extrapolar utilizando una función cuadrática, tenemos una circunstancia como la de la figura. Conocemos varios puntos y vemos, o bien porque los representamos gráficamente o bien porque analizamos su tabla de valores, que esos puntos no están alineados en una línea recta, es decir, no podríamos obtener estimaciones razonables utilizando una función lineal. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar las coordenadas de 3 puntos que no estén alineados, los más adecuados, veremos ahora cuáles, y hallaremos la ecuación de la parábola que pasa por ellos. La ecuación de una parábola tiene esta pinta y nuestro problema se va a tratar de calcular cuánto valen esos parámetros a, b y c. ¿Y cómo vamos a obtener esos valores de los parámetros a, b y c? Utilizando 3 puntos por los que sabemos que esa parábola pasa. Si por ejemplo el punto que queremos calcular tiene esta coordenada x, y por lo tanto se correspondería con este punto de aquí. Fijaos que ahora vamos a hacer el razonamiento de cómo se hace la interpolación o extrapolación cuadrática utilizando un caso de extrapolación, así como en el vídeo de función lineal os hablaba de una interpolación, ahora lo voy a hacer con una extrapolación, pero ya os decía que el proceso es exactamente el mismo. Lo único que cambia es la interpretación y la fiabilidad de ese valor estimado. Entonces decía que si queremos utilizar una función cuadrática para estimar este valor, vamos a coger los 3 puntos conocidos más cercanos a él, cuyas coordenadas conocemos, y lo que haremos es imponerle a la parábola, cuya expresión sabemos que tiene este aspecto de aquí, acordaos siempre de eso, pues le vamos a imponer a la parábola a que pase por estos puntos, cuyas coordenadas son x sub 1 y sub 1, x sub 2 y sub 2, x sub 3 y sub 3, de manera que de cada par de coordenadas obtendremos una ecuación. Y nuestro problema se va a tratar de resolver este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Resolviendo nuestro sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas obtendremos nuestros coeficientes a, b y c, y una vez que tengamos esos coeficientes, conoceremos ya la ecuación de nuestra parábola y podremos sustituir el valor de x que nos interesa y calcular el valor de y deseado. ¿Cuándo hablaremos de interpolación y cuándo de extrapolación? Pues igual que antes, va a depender de si el valor de la x que buscamos se encuentra entre los valores conocidos, en cuyo caso hablaremos de una interpolación, y si por el contrario no está entre esos valores que conocemos, como es el ejemplo que representé, se tratará de una extrapolación. Pero el proceso de cálculo es de nuevo el mismo. Vamos a ponerlo en práctica con este ejemplo. Nos habla de una pelota que se lanza con un cierto ángulo hacia arriba desde la ventana de una casa y nos da una tabla de valores con las alturas que ocupaba esa pelota en diferentes momentos. Se trata de un tiro parabólico, por si no lo recordáis. Queremos conocer cuál era la altura que ocupaba la pelota al cabo de 8 segundos, que sería por aquí por el medio de la tabla, y también al cabo de 15 segundos, que sería fuera de la tabla. Así que, si os dais cuenta, haremos interpolación y extrapolación. Y además nos preguntan cuál era la altura de la ventana desde la que se lanzó la pelota. Cuando se lanzó la pelota, el tiempo era 0 segundos, con lo cual nos están preguntando este valor, 0 segundos, y de nuevo será una extrapolación.
Bueno, vamos a empezar por los primeros apartados, A y B. Si queremos estimar los valores que nos piden, vamos a fijarnos en primer lugar cuáles son nuestras variables. El tiempo será nuestra variable independiente, la altura la variable dependiente. Si vemos la variación de una variable y otra, vemos que la altura inicialmente es creciente y después pasa a ser decreciente. No sería asumible, por lo tanto, hacer una interpolación lineal y será más adecuado aplicar una función cuadrática a este problema. ¿Qué tres valores vamos a utilizar? Porque hemos dicho que para una función cuadrática necesitamos 3 puntos, pues los más cercanos a los datos que nos pidan. En este caso, los más adecuados van a ser estos 3 de aquí, que son los que más se acercan a los momentos x igual a 8 y x igual a 15 de los apartados A y B, así que esos van a ser los puntos que utilice. A partir de las coordenadas de cada uno de esos puntos planteo la ecuación de mi parábola . Operando un poco estas ecuaciones y poniéndolas en el orden habitual que solemos ver las ecuaciones en los sistemas 3×3, nos queda lo siguiente. ¿Cómo resolvemos ahora este sistema? Tenemos varias opciones, pero me voy a centrar en dos. En utilizar Gauss, que si no lo recordáis tenéis un vídeo en el que os lo explico, o también podemos utilizar el método de sustitución para quedarnos solamente con 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Vamos a hacerlo de las dos maneras para que veáis que sale exactamente igual, tanto de un método como de otro.
podéis comprobar, es independiente del método que elijamos para resolver ese sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. En ambos casos hemos llegado a los mismos resultados, a los mismos coeficientes, y ahora ya podemos escribir cuál es la ecuación de nuestra parábola y responder a las preguntas que nos hacían. Volvemos a donde estaba nuestro enunciado y vemos que nos preguntaba cuál era la altura al cabo de 8 segundos, cuál era la altura al cabo de 15 segundos y luego la altura de la ventana desde la que se había lanzado la pelota, que eso se corresponde con un tiempo t igual a 0. Por lo tanto, las preguntas que debemos responder son, en el apartado A, el valor de y cuando x es 8, en el B el valor de y cuando x es 15 y en el C el valor de y cuando x es 0. Lo único que tenemos que hacer es, ahora que sabemos cuál es la ecuación de nuestra función, sustituir el valor de x que nos interesa y ver cuánto nos da la y. Estos son los resultados que buscábamos. A la hora de interpretarlos debemos tener en cuenta exactamente lo mismo que os contaba en la función lineal. Lo primero, que nuestra estimación va a ser tanto más fiable cuanto más cercanos sean los datos que utilicemos para hacer esa estimación, para obtener la ecuación de nuestra función cuadrática que luego usaremos para calcular los valores que nos interesan. Y además que en general siempre va a ser más fiable una interpolación que una extrapolación, porque en una interpolación estamos utilizando datos de un entorno conocido para calcular un valor que está en medio de esos datos, de ese entorno conocido. En el caso de la extrapolación, a partir de un entorno que conocemos, suponemos que ese entorno sigue siendo de las mismas características para el valor que nos interesa, pero realmente muchas veces no tenemos una garantía de que sea así. Por lo tanto, la incertidumbre en una extrapolación siempre es mayor que en una interpolación. Gracias por estar ahí y recordad que no es difícil, la clave es practicar.